la sesión. Le doy la bienvenida al ministro de Hacienda, a la ministra de Trabajo. Hemos sido convocados para continuar. Perdón. Continuar la discusión del proyecto de pensiones, que el día de ayer, los últimos 2 días, hemos tenido una intensa jornada de trabajo y hemos recibido ya el informe de la Comisión de Trabajo ayer en la noche, más allá de que hay algunas revisiones que entiendo están haciendo algunos senadores, lo que en la mañana por lo menos generó algún tipo de conversación. Por ahora vamos a quedarnos con el informe que fue despachado el día de ayer, independiente de que eventualmente puedan haber algunas correcciones que los mismos senadores de la Comisión de Trabajo quieran hacer al mismo. Y recibimos el día de ayer, y yo les propongo que tal vez esta mañana comencemos con aquello, una presentación bastante contundente del Consejo Fiscal Autónomo, y también recibimos por parte del Ejecutivo una propuesta de poder hacernos cargos como comisión y como Ejecutivo de las inquietudes que se plantearon en esa presentación. Por lo tanto, si les parece, yo lo que propongo, ministro, es que podamos ir revisando, en el fondo uno por uno, los elementos que están comprometidos en el documento que leímos ayer en la tarde, y que podamos eventualmente ir avanzando en cada una de esas materias que planteó el Consejo Fiscal Autónomo y cómo están siendo recogidas en el documento que usted nos compartió el día de ayer, y eventualmente las indicaciones que se harían cargo de esta materia, cosa que las podemos revisar y en la mañana por lo menos dedicarnos a revisarlo del Consejo Fiscal Autónomo. No sé si la secretaria quiere manifestar algo al respecto. Presidente, simplemente hacer presente que ya se ingresaron formalmente las indicaciones del Ejecutivo, las tienen en fotocopia, encima de los tomos del comparado en principio. Muy bien, entonces, si quiere, ministro, vamos punto por punto de los temas que están incorporados y las indicaciones mismas. Tenemos los documentos y hay otros temas que me gustaría plantear que siento que la propuesta de ayer tal vez deja fuera de lo que planteó el Consejo Fiscal Autónomo, pero la idea es que podamos ir viendo cada uno de los puntos en ese orden, si le parece. Sí. Sí, presidente, muchas gracias y muy buenos días a los integrantes de a los senadores integrantes de esta comisión. La verdad, presidente, nosotros ayer ya explicamos lo que se iba a presentar y lo que tenemos ahora son las indicaciones. Eso es lo nuevo. No sé si es necesario repetir lo mismo que se dijo ayer. Quizás es mejor verlo en las indicaciones directamente. Yo iba a sugerir, presidente, que lo que yo sugiero, como las indicaciones están presentadas, que el ministro explique las indicaciones y ahí va haciendo referencia a la alerta, riesgo, propuestas del Consejo Fiscal, ¿le parece? Correcto. Ya. Ya. A ver. Ok. Entre los temas que se plantearon por el Consejo Fiscal Autónomo, estaba, uno de ellos era el incluir al Seguro Social, el Fondo de Seguro Social, entre los temas en los cuales debía informarse o recogerse en los informes sobre garantías del Estado, en los informes de pasivos contingentes. Entonces, para esto, se está proponiendo una indicación que modifica la Ley de Administración Financiera del Estado, el DL 1263, que señala lo siguiente: el informe que se refiere al inciso quinto del artículo 40 del DL 1263 del año 75 también deberá incluir una estimación de los compromisos financieros que resulten de la aplicación de la garantía estatal, a que se refiere el artículo 8 sobre la cotización con rentabilidad protegida. Entonces, el artículo 40 del DL 1263 es el que menciona los informes de pasivos contingentes, y con esto quedaría explícito que debe incluir el análisis de aquellos que se derivan de la garantía que se entrega a los bonos que respaldan los compromisos con los afiliados por el aporte con rentabilidad protegida.
Luego, en el... Ministro, no sé si por orden de pedagógico, ¿no será mejor que, dado que tenemos las indicaciones, ¿no es cierto?, que están todos acá, sí. y tenemos la presentación del Consejo Fiscal, podemos ir viendo uno por uno los puntos y nos hace referencia a la indicación que se hace cargo? Yo creo que es más pedagógico que vayamos revisando la presentación del Consejo Fiscal y usted dice, mire, este punto se hace cargo de esta indicación, y así vamos revisando, chequeando que estemos más o menos cubiertos en cada una de ellas. ¿Ah? Ya. Así que, colegas, los invito a que revisen las indicaciones del Ejecutivo y que tengan la presentación del CFA. Podemos partir con la 1, que es la sostenibilidad de los compromisos de gasto fiscal. Ok, entonces, sostenibilidad de compromisos de gasto fiscal. Ya. Entonces, el primero se refería a la sostenibilidad de los compromisos de gastos fiscales. El Consejo Fiscal Autónomo sugería que hubiera algún gatillo que permitiera generar algún ahorro de los compromisos fiscales asociados a la implementación de la reforma en la medida en que no estuvieran los ingresos para financiarlo. Particularmente haciendo referencia a la ley de cumplimiento tributario. Entonces, para esto se propone una indicación en el artículo 4º transitorio que agrega los siguientes incisos. Sin embargo, en caso que la evaluación externa que se refiere al artículo final transitorio de la ley número 21.713, esa es la ley de cumplimiento tributario, y ese artículo final ese transitorio es el que establece la evaluación sobre la implementación e impacto de la ley de cumplimiento tributario al cabo de 3 años. ¿Ya? Entonces, en caso de que la evaluación externa, que allí está señalada, dé cuenta de un menor efecto recaudatorio de lo esperado por dicha ley, que no sea compensado a través de otra fuente de ingresos fiscales, las tasas de cotización contempladas en las letras E, F, G, H e I se reemplazarán por las siguientes. Y luego vienen, ¿cierto?, las mismas letras, modificando... ¿Dónde está leyendo? Estoy leyendo la página 6 de la indicación. Página 6 de las indicaciones. Página 6 al artículo 4 transitorio, indicación 7. Para ¿Ya? agregar los siguientes incisos que adecúa. Claro, eso guiándose de acuerdo a los informes de riesgo del CFA, partiendo por el primero. En caso de que la ley de cumplimiento tributario recaude menos, vamos a darle una modalidad adicional. Claro, entonces lo que hacen las letras, al reemplazarse, o sea, al aplicarse la letra E, F, G, H e I, es que para los años a partir del 5º año de implementación de la reforma, las tasas de cotización de cargo del empleador, en lugar de incrementarse a razón de 0,7%, se incrementan a razón de 0,5%, agregando 2 años a la transición. Bueno, después es JK y JK. Cierra señalando que en caso de que se verifique la condición señalada en el inciso anterior, un decreto dictado por el Ministerio de Hacienda bajo la fórmula por el presidente de la República así lo señalará. A ver, lo que yo entiendo, o sea, ya dijimos ayer que las dos grandes fuentes de financiamiento de la reforma son la ley de cumplimiento tributario, que no tiene por única finalidad financiar el aumento, bueno, en este caso sí es el aumento de la PGU. En lo concreto, no es o sea, el aumento de la PGU no tiene que ver con toda la reforma de la previsión. Y en la segunda fuente de financiamiento es lo que hemos llamado el préstamo. Entonces, aquí lo que hacemos, y que yo tiendo a estar de acuerdo, es que si la ley de cumplimiento tributario no rinde lo que... Claro, pero no debiera haber un correlato también en las... a lo mejor está en la indicación, no debiera haber un correlato en los beneficios
Porque si tengo menor fuente de financiamiento, lo razonable sería que los beneficios se vean afectados. Yo entiendo que, claro, también es posible hacerlo con la cotización, pero básicamente yo creo que debiera haber un correlato en los beneficios, como yo lo entiendo, pero puedo estar equivocado. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Y perdóneme que intervenga en la misma dirección, pero yo lo que entiendo de las audiencias que tuvimos ayer, tanto del CFA como de los distintos académicos que nos explicitaron ayer, es que el modelo del acuerdo tiene al principio en el fondo se capitaliza al principio, entrega beneficio y está bastante más ajustado al principio. O sea, en el fondo, en la época de beneficio inicial, están bastante más calzados los beneficios con los ingresos, ¿cierto? Entonces, en el fondo, la duda que plantea el Consejo Fiscal en este punto es que si es que esa primera etapa, porque uno podría dividir esto en dos etapas, ¿no es cierto? Ojalá hubiera un gatillo, creo yo, que ese gatillo hiciera que en esa primera etapa, si los ingresos de cumplimiento tributario, que no sabemos con certeza cómo van a ser, fuesen menores, ojalá que no ocurra, hay algún tipo de ajuste para que efectivamente esos beneficios sean un poco menores. Y el segundo gatillo, que va en otra parte, tiene que ver con el eventual superávit, que lo veremos en otra parte, pero en el fondo, ¿no es cierto?, que si este fondo crece demasiado, tal vez no queremos que ese fondo crezca demasiado, entonces, ¿cómo hacemos que automáticamente haya mecanismos de que, no sé, por ejemplo, la parte más del 1% adicional que se hace en el SIS pueda reducirse, o alguna otra forma de que ese fondo no se termine creciendo a los niveles que vimos ayer? Entonces, en la misma línea de lo que decía el senador García, no será bueno, más allá de que aquí se valora el que se prolonga por el efecto fiscal la implementación del calendario, no habrá que tal vez evaluar alguna fórmula de gatillo destinado a que los beneficios aumenten en menor medida, dado que los ingresos son menores. Antes de responder, ministro, para entender la pregunta, eso implicaría que, por ejemplo, después que le ofrezcan el café con leche. No, si no, está buena, pero no, para entender, no, la creatividad está buena, pero la idea es, si ya en la ley de cumplimiento tributario se establece un mecanismo de revisión al tercer año para ver si está rindiendo o no, implicaría que al cabo de 3 años de aplicados los beneficios, de otorgados los beneficios, tener un gatillo para reducir los beneficios. Yo la encuentro bravo esa, o sea, difícil de implementarla. Sí. Si que fuera así, yo entendí que lo que se está haciendo acá es, como acepta de que puede haber una recaudación menor, se aplana la implementación de las cotizaciones en un periodo más largo. Eso es lo que entendí que es lo que había planteado el Consejo Fiscal. Pero para entender la pregunta era esa. Ya hay que estar preparado, chicas. Sí. Presidente, a ver, primero... Perdón, ministro, no sé si el señor Macaya me pidió la palabra. Me imagino que lo pueden tener en el Ejecutivo alguna tabla para entenderlo más visualmente, o sea, para entender de qué manera se vea claramente a qué porcentaje va a cada lado. Pero más allá de eso, como parte del artículo cuarto transitorio, el número 7, me da la impresión de que esto, independiente de lo que defina, lo que diga la... ¿Tienen alguna tablita o no? De esto, de cómo quedaría, ¿lo hicieron o solamente está por...? O sea, es una cuestión bien trivial porque ¿sí? En el fondo es agregar 2 años y donde los incrementos de... O sea, llegan a 11 años. En lugar de ser 0,7 es 0,5. Esa es la... Perfecto. Si llega a 12 años, o sea, perdón, a 11 años como... Pero lo que se redactó acá entrega la facultad al Ejecutivo no solamente de depender de la ley de cumplimiento tributario, sino que incluso de ingresarle otros recursos por otra vía, porque lo deja expresamente establecido porque dice... Que hay un menor efecto recaudatorio de lo esperado por la ley de cumplimiento tributario, pero también se establece que no sea compensado a través de otra fuente de ingresos fiscales. Quiero entender la naturaleza de esa segunda frase, porque eventualmente también con otra manera de ingresos fiscales nos podemos evitar todo el problema o todo lo que significa ajustarse. Quiero entenderlo si quizás en la intención del Ejecutivo hay otra válvula de escape y no solamente apretar ese botón de pánico. Sí, presidente. A ver, primero es importante recordar que la ley de cumplimiento tributario, en términos de los gastos que financiaría, la mayor parte de estos corresponden justamente a la reforma previsional. Y esos costos fiscales
están compuestos fundamentalmente de dos cosas. Uno son los beneficios que entrega, particularmente el aumento de la PGU, y otro es la menor recaudación fiscal producto del aumento de las cotizaciones. ¿Ya? Hay una parte que en realidad es gasto directo, que es por los funcionarios públicos, ¿cierto?, por los empleados del Estado, y otra parte que es menor recaudación fiscal, porque todo el resto de los empleadores del país van a ir aumentando su cotización, aumentan sus costos, se reduce la base del impuesto de primera categoría. ¿Ya? Y lo que yo expliqué ayer, y estaba en la presentación que hice en la comisión antes de ayer, es que ese componente derivado del aumento de la tasa de cotización es más grande que el aumento de la PGU. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay una primera cosa. Eso está en la presentación que hizo usted el día 1, ¿verdad? Claro. ¿En qué lámina era esa? Que no me sé de memoria, pero es que hay aquí yo un tengo su gráfico de torta presentación. que está... Estaba por acá, para que la tengamos toda vista, porque es importante ese tema. Sí, claro. Todos deberían tener la presentación que hizo el ministro el primer día, que es como la base del... Lámina 24. Lámina 24. ¿Ah? Senador Insulza, sí. Yo creo que ya un poquito bastante temeroso es decir de dónde va a salir la plata en caso de que la ley 21.713 no junte suficiente dinero, es raro. Pero lo que ya no sería muy aceptable sería decir que le bajamos las pensiones a la gente porque no entró suficiente dinero. Sí. Eso me parece que no es posible. Me pareció entender eso, también no era lo que quería decir el senador Cas, pero no me dijo que no tuviera razón. Entonces, la credibilidad de la pregunta, como dijo el senador García, tal vez no percibieron ese elemento. Yo respecto a la pregunta del senador García, a mí no me parece, vamos a decir, mire, si no hay plata se rebajan las pensiones. O sea. No se rebajan las pensiones, porque eso es... Prende el micrófono, por favor. Perdón, sí. Sí. Tiene que ver con la segunda o tercera parte de la explicación. Ya entonces, estamos claros, el gráfico lo que dice es que del mayor gasto o menor ingreso producto de la reforma previsional, 33% corresponde a menor recaudación producto del aumento de la tasa de cotización y un 28,7% corresponde al aumento de la PGU. ¿Ya? Entonces, por esa razón, entonces optamos por esa alternativa y porque hay una segunda razón, que es que la evaluación del impacto de la ley de cumplimiento tributario en ese inciso, ese artículo transitorio final, está previsto para los 3 años desde que se aprobó la ley. Cuando hayan transcurrido esos 3 años, ya va a estar hecho el aumento de la PGU. ¿Ya? Por lo tanto, como decía el senador Lago, por su intermedio, presidente, no se puede hacer un ajuste retroactivo a los beneficios. Políticamente no es aconsejable. Y por lo tanto, lo que queda de compromisos fiscales hacia adelante es los que se derivan del aumento de la tasa de cotización y por eso está recogido acá. Ahora, nada de esto tiene que ver con el Fondo de Seguro Social, porque esto es gasto fiscal directo, esto no pasa por el Seguro Social por ninguna parte, esto es gasto fiscal directo. Así que esa es la lógica de lo que aquí está propuesto. Ahora, en relación a la pregunta del senador Macaya por su intermedio presidente, la ley de cumplimiento tributario, por supuesto que obviamente consideramos que es una reforma importante, pero para cuando haya completado su implementación habrán pasado otras cosas en finanzas públicas. Entonces puede ser cierto que haya otros ingresos que hayan crecido más allá de lo previsto y que compensen
una eventual menor recaudación de cumplimiento tributario, y en ese caso no sería necesario hacer un cambio de esta naturaleza. ¿Puedo hacer una pregunta? Quizás, perdón lo legalista, pero quizás una pregunta. ¿Hay alguna otra legislación? Porque yo entiendo la voluntad que se expresó. Yo no estaba en la Comisión de Hacienda en ese momento cuando se aprobó la ley de cumplimiento tributario para financiar esto. Voluntad que está expresada en los mensajes, en las declaraciones políticas. Pero desde la perspectiva, corríjame si me equivoco, de la no afectación específica de temas particulares por un tema tributario. Los tributos van a la caja, al Tesoro Público, o sea, no sé. ¿Hay alguna otra legislación donde expresamente se mencione? Porque acá yo creo que se podría estar afectando ese principio de no afectación tributaria. O sea, quizás es más fácil ponerlo en términos generales de que no alcanzan los recursos, pero mencionar la ley de cumplimiento tributario a mí me da la impresión de que está vulnerando ese principio de no afectación de los tributos. Sí, presidente, en primer lugar, en la ley de cumplimiento tributario no hay una referencia... El mensaje quizás puede decir que es para financiar pensiones. No asigna peso a peso a la reforma previsional. Sin embargo, tiene que ver con la motivación de esa ley. Porque, claro, si uno llevara el tema de la no afectación a la argumentación de una reforma tributaria, resulta que todas las reformas tributarias tendríamos que hacerlas en abstracto, o sea, no sabemos para qué se aumentan los impuestos. ¿Ah? Entonces eso no cuadra mucho con la economía política. Políticamente siempre se dice, pero acá está en una norma específicamente diciendo que no alcanza la plata de esa ley, y después dice si alcanza con otra vía, o sea, como que es como una... como que no tiene mucho sentido mencionar la ley acá si después además dicen a través de otra fuente de ingresos fiscales, que es el bolsón grande. Claro. O sea, aquí, presidente, está mencionada la ley de cumplimiento tributario porque el Consejo Fiscal Autónomo lo plantea de esa manera. ¿Ah? Y porque además tenemos la ventaja de que cumplimiento tributario se aprobó esa evaluación al cabo de 3 años. Entonces no es que tengamos que especular sobre qué fue lo que recaudó o cómo resultó, sino que ya está establecido que va a haber esa evaluación. Entonces nos estamos apoyando en esa evaluación para a partir de ahí generar este gatillo. Senador Insulza, pide la palabra. En la ley de cumplimiento tributario no estamos diciendo que esta ley se dicta para poder financiar el aumento de pensiones. No. Por lo tanto, la pregunta es por qué vamos a decir aquí que hacer aquí ese vínculo. Porque aquí estamos diciendo claramente, mire, si no han aumentado los ingresos de esa ley, esto va a afectar de tal manera a las pensiones. La razón yo creo yo parto de la base que hay estimaciones, todo se parte de la base que los recursos van a estar. Si no, habrá que ver de dónde sacarlo, pero decirle aquí, mire, vamos a rebajarlo, vamos a tener mayores, vamos a aumentar las contribuciones, los porcentajes de esta ley, porque eso quiere decir que porque no se cumplió en la ley anterior. Yo creo que efectivamente está haciendo la afectación que dice el senador Macaya. Sí, pero yo creo que tiene una razón muy profunda y muy seria, que es que en el fondo, de las cosas buenas que yo siento que ha impulsado el Ministerio de Hacienda es tratar de que los ingresos permanentes sean equivalentes a los gastos permanentes, por lo tanto que tratemos de tener una convergencia a un equilibrio fiscal. Eso se relaciona con el FES, todas muchas discusiones que hemos tenido, las discusiones de presupuesto, mucho tiempo. Entonces, cuando avanzamos en la ley de cumplimiento tributario, el objetivo, y por eso firmamos un protocolo de acuerdo, que tenía 3 fines: seguridad, pensiones, que era el más grueso, pensiones, seguridad e infancia. Esos son los 3 temas que firmamos en el protocolo de acuerdo, que era para poder financiar una agenda que para la ciudadanía era prioritaria, ¿cierto? Entonces, yo creo que cuando el Consejo Fiscal Autónomo dice, mire, ya, aquí vamos a embarcarnos en un proceso para que las pensiones efectivamente mejoren, se implementen, lo tengo que vincular a ese proyecto de proyecciones de ingresos que está muy bien estructurado, lo aprobamos en esta misma comisión y que fue aprobado por el Congreso. Entonces, yo creo que no es malo que exista, no es porque en el fondo, no es que el Consejo Fiscal Autónomo y nosotros estemos diciendo que exclusivamente cada peso tenga que ir de un bolsillo al otro. La preocupación es que el grueso del financiamiento futuro va a venir de esta iniciativa que se acaba de aprobar. Entonces, yo creo que de alguna manera, pueden haber sorpresas positivas el día de mañana, pueden haber cosas que tal vez no esperábamos, más crecimiento económico, con el litio, etcétera, y puede que el día de mañana, ojalá no sea un problema, pero creo que dado que hoy día con la información que tenemos, esa ley financia buena parte de lo que vamos a gastar, me parece razonable la discusión que planteó el CFA.
Perdón, ministra me pidió la palabra y después el senador Lagos, parece. Sí, breve, presidente. Bueno, saludar a los senadores. Como ayer trabajamos un documento que trata de recoger en la integralidad la observación del CFA, tengo la impresión que muchas de las dudas que han estado surgiendo se abordan más adelante, porque evidente la seriedad, ¿cierto?, en torno al tema del financiamiento, tanto lo que proviene de la parte impositiva como de la parte de la cotización, y los informes del proyecto así lo contemplaban, con ahora, ¿cierto?, algunas incorporaciones. Entonces, si fuera posible, creo que podría contribuir al debate que se pudieran exponer todas las propuestas, que no son tantas, y darle una mirada más integral a las indicaciones. Lo comento porque en un par de opiniones que se han dado están en otros artículos que vienen más adelante. Estamos haciéndolo ya. Los puntos, pero acá están las indicaciones ya escritas, como para poder verificar la consistencia entre el informe del CFA, en la minuta o el resumen de ayer, y la indicación propiamente tal. El tema es que si se ven una a una, no es lo mismo, es como... Senador Lagos. Senador Insulza, se le quedó el micrófono abierto, senador Insulza. Yo te aquí leo lo que el ministro propuso, el gobierno propuso ayer, en el primer punto que diría yo que era como más, a mi juicio, entendiendo que eran 11 alarmas o alertas que propuso el Consejo Fiscal. La primera era, a mi juicio, la más compleja desde el punto de vista de la implicancia que tenía. Ya. Entonces, el ministro fue categórico en resumir lo que nosotros acordamos que tenía que presentarse en una indicación, y que dice básicamente lo mismo que dice la indicación. Con el objeto de asegurar la sostenibilidad de los compromisos fiscales de la reforma, se va a flexibilizar el calendario de incremento de la tasa de cotización de los empleadores. En particular, si el informe de sostenibilidad de la ley de cumplimiento tributario, que es el tema de los 3 años, ¿ya?, regulado en su artículo final tercero, revelara una menor recaudación que la esperada, no compensada por otra fuente, ya no puede ser más claro, esta es una copia, la transición al incremento de la cotización podrá extenderse hasta 2 años. O sea, lo que yo quiero señalar es que no es noticia de que íbamos a hacer una indicación que se iba a poner en el caso de que la ley no sé cuánto, 21.713 no recaudaba lo que se esperaba, hay que aplicar algo en esta ley. Y eso fue extender, aplanar el incremento de la cotización. Entonces, como yo entendía que ese era el concepto que estamos de acuerdo, no discuto que alguien pueda replantearlo, pero la indicación refleja exactamente lo que dijo que iba a hacer, y que fue lo que además dijo el ministro, antes de ponerlo por escrito, fue lo que dijo en reacción a lo que le planteó el Consejo Fiscal. Y el Consejo Fiscal le pareció bien. Y recuerdo que esta ley, la 21.713, se supone que financia la PGU, financia cuidado, me parece, y seguridad, parece que era. Esos 3 temas como eje prioritario, no está calzado. No está calzado, y nosotros no nos gusta mucho calzar los tributos, estamos de acuerdo. Pero aquí claramente no hay un calce necesariamente. Ya, entonces... No se puede calzar los tributos. Senador Macaya. Es que estamos haciendo esto precisamente para dar cuenta de un requerimiento que hizo el Consejo Fiscal. Entonces, lo otro es que no tomamos en cuenta el requerimiento del Consejo Fiscal. Es que por eso, yo, a ver, primero, no es que no nos guste calzar los tributos, no se puede. O sea, es un principio, está bien. Y yo creo que hacer la mención específica a la ley, el Consejo puede hacerlo, porque el Consejo y las personas que estuvieron ayer presentándonos esto nos muestran de que los recursos no van a ser suficientes, pero con la redacción que se presenta, por lo menos, o sea, se dice, si no nos alcanza la plata y no hay otra plata que no sea compensada a través de otra fuente de ingresos fiscales, esto puede ser letra muerta. Pero espérate, pero solamente déjame terminar, Ricardo. Esto puede ser letra muerta porque puede significar que el Ejecutivo le diga, oye, me voy a endeudar un par de puntos más y chao, se acaba. O sea, y evidentemente, y obviamente contrariaría el principio del Consejo Asesor Fiscal desde el punto de vista de la responsabilidad, pero probablemente va a haber otro Ejecutivo. O sea, no va a haber otro Ejecutivo. Puede ser incluso en este próximo año calendario. Pero desde esa perspectiva, yo creo que esto no está garantizado que va a haber una gradualidad o un plazo adicional en el incremento de la tasa de cotización. O sea, de hecho, yo leo la indicación y creo que no va a haber gradualidad. No está garantizado que vaya a ser así. Yo creo que es más responsable tener gradualidad. Yo creo lo que ofrecieron ayer, dijeron, se flexibilizará el calendario de incremento de la tasa de cotización de los empleadores y después se hace en el fondo el condicionante que si el informe de sostenibilidad de la ley de cumplimiento tributario y que no hayan otras fuentes de ingresos fiscales, pero sobre todo esa segunda parte de no hayan otras fuentes de ingresos fiscales puede permitir que siempre, y que no sería más fácil definir inmediatamente que vamos a tener una gradualidad. Esa es la pregunta que hago. O sea, quizás para no dejar
porque si no queda un signo de interrogación, a mi juicio, bastante grande. Pero quisiera aclarar que ingresos no es endeudamiento desde el punto de vista fiscal y de acuerdo a la ley de administración financiera del Estado. La emisión de un bono, eso es financiamiento del balance fiscal, no es ingresos. Así que no podría ser la emisión de un bono lo que generaría estos mayores ingresos fiscales que están señalados acá. En eso la redacción de la indicación es más explícita que lo que estaba en la minuta de ayer. Lo segundo es que hay un informe financiero de estas indicaciones, donde hay un cuadro 2, donde se ve cuál es el efecto fiscal. Sí, yo le puedo pedir que, antes que vayamos al informe financiero, leamos bien la indicación de nuevo para que el señor Macaya, su preocupación, porque creo que puede que quede zanjada, leámosla con cuidado para ver si es que esas dudas persisten. Yo creo que, de buena fe, leamos y después leamos el informe financiero que se hace cargo de esta flexibilización. Ya, ¿lo leo de nuevo entonces? Sí, por favor. Ya. Sin embargo, en caso que la evaluación externa a que se refiere el artículo final transitorio de la ley número 21.713 dé cuenta de un menor efecto recaudatorio al esperado por dicha ley, que no sea compensado a través de otra fuente de ingresos fiscales, las tasas de cotización contempladas en la letra E, F, G, H e I se reemplazarán por las siguientes. Y ahí vienen las nuevas letras y lo que se hace en cada una de ellas es que estas son las que se refieren a la tasa de cotización que va a haber a partir del 5º año de implementación de la ley. ¿Ya? Y acá, ¿cierto?, lo que se modifica es que en lugar de ser tasas de aumento de tasa de cotización de 0,7%, son de 0,5%. Y luego sigue un inciso final que dice: en caso que se verifique la condición señalada en el inciso anterior, un decreto dictado por el Ministerio de Hacienda bajo la fórmula por orden del Presidente de la República así lo señalará. Entonces, acá, en primer lugar, no se está calzando un ingreso, aunque sea una diferencia de ingresos con un gasto, sino que es el gatillo que sugiere el Consejo Fiscal Autónomo. En caso de que pase esto, se va a hacer este ajuste por el lado de la implementación del aumento de la tasa de cotización. Y esto, como se ve en el informe financiero, tiene un efecto fiscal, llamémosle positivo, en el sentido de menor gasto o mayor recaudación tributaria, que va desde los 40.000 millones de pesos en el 2030, va subiendo, alcanza su máximo hasta alrededor de 300.000 millones de pesos en el 2034 y ahí comienza a bajar. Entonces ese es el efecto fiscal que produce exactamente el alargamiento de la transición. ¿Puede explicarnos bien ese cuadro, el 2, ¿no es cierto? Claro. ¿Puede explicarlo un poco en detalle? Lo tenemos acá en el informe financiero asociado a esto, para que todos lo entiendan. Claro. Acá se consigna, ¿cierto?, para cada uno de los años el efecto que tiene sobre el gasto público por las cotizaciones que hace el Estado por sus funcionarios. ¿Ya? Eso empieza el 2029 porque se aplica, ¿cierto?, mes a mes a contar de ese momento. En ese caso es una disminución del mayor gasto. Luego está la menor recaudación tributaria. Esta comienza el 2030 porque comienza la operación renta del año siguiente a aquel en que se comienza a modificar la tasa de cotización. Entonces todo eso, ahí todo va desfasado en un año y entonces es una reducción de la menor recaudación tributaria, o sea, menos es más, o sea, hay más recaudación tributaria. ¿Ah? Y sumada las dos cosas para el lado, entonces da las cifras que mencionaba. Es decir, parte con 7.000 millones de pesos, que es una cifra pequeña, pero después va creciendo
hasta superar los 200.000 millones de pesos entre el 2033 y el 2035. Entonces, la preocupación del señor Macaya, por lo que entiendo, es la frase esa que dice que no sea compensado a través de otra fuente de ingresos fiscales, o como la incertidumbre de que eventualmente no se gatille esto. Sí, a mí me da la impresión de que esa frase, porque el ministro tiene razón cuando dice que el endeudamiento no es ingreso, pero hay otras fuentes de ingresos fiscales que pueden ser permutadas o sopeadas al interior del aparato fiscal para permitir que haya otras fuentes de ingresos fiscales para financiar esto. Pero está bien, yo no voy a hacer más el punto, o sea, creo que... Yo entiendo, Javier, eso es lo que dice la inversión. Claro, igual es otra fuente. Ya, pero no, porque hoy día tú tienes otras fuentes. Hoy día, bajo el actual estrés que tiene podrías reemplazar otras fuentes. Podrías incluir y decir, hay otras fuentes y el gatillo no se va a apretar nunca. Ricardo, déjame tratar de interpretar... Queda dentro de la discrecionalidad. Déjame tratar de interpretar la preocupación del señor Macaya. Yo trato de entenderla, pero lo que pasa es que todo lo que estamos tratando de resolver acá es que el cuestionamiento que se hace no es a la calidad, a la capacidad de recaudación del sistema fiscal chileno respecto a todas sus fuentes de ingresos tributarias. Es respecto de un proyecto de ley, sí, claro, que es la ley de cumplimiento tributario. Es esa la que se pone en cuestión por buenas o malas razones. Fiscal y por lo que es el tamaño del Estado, si hay una discusión más grande. Oye, me es indiferente que él lo cuestione. La que yo veo es la disposición a decir, en caso que esa preocupación puntual, aquí no están hablando que el IVA no va a recaudar, que el impuesto a la renta no va a recaudar, no es la de cumplimiento tributario, como la conocemos nosotros, que además se dijo, no sé si a nivel de mensaje o discurso, es para financiar tres fuentes, tres necesidades de política pública, incluida la PGU, ciertamente en primer lugar. Se dice, no va a recaudar 1,5, o qué hacemos si no recauda 1,5. Y el Consejo Fiscal responsablemente dice, como esto es una duda, ¿cómo lo solucionamos? Entonces, una habría sido, mire, en caso que la recaudación tributaria, segundo semestre del 2027, porque son 3 años, que se cumpla, que la de cumplimiento tributario empezó a regir en 2024, si en caso de que la recaudación tributaria a segundo semestre del 2024 está por debajo de lo estimado, se aplicará la entrada en vigencia de la alza de cotizaciones. Si les satisface eso y no identificamos ninguna ley, después. ¿Me explico, no? Ministro, esa es la otra solución. Sin embargo, en caso de que durante el segundo semestre del 2027, que es entre los 4 años, segundo semestre del 2027, la recaudación no está de acuerdo a lo estimado, a lo que se esperaba, ¡pum!, gatillo, se aplana y no identificamos ninguna legislación, nada. No sé si es posible hacer eso, no sé si tenemos una meta de recaudación para los años, como para poder hacerlo. ¿Ah? Ya. Sí, presidente. A ver, presidente, el tema es que si ligamos esto al total de los... Más cerca del micrófono, por favor. El problema, presidente, es que si ligamos esto al total de los ingresos fiscales, tenemos que empezar a ponernos en el escenario de cuál va a ser la política fiscal de una próxima administración. Porque, ¿cierto?, la suficiencia o insuficiencia del conjunto de ingresos fiscales depende de cuál es la política fiscal, de cuáles son las metas que se fijaron para el periodo, etcétera. Hoy en día, claro, hay cierto un mecanismo que es un decreto de política fiscal que se dicta entre los primeros 90 días de una administración, pero acá, cierto, lo que hemos hecho es ser bien literales en términos de lo que planteó el Consejo Fiscal Autónomo en relación a la ley de cumplimiento tributario y aprovechar el hecho de que la ley de cumplimiento tributario contempla esa evaluación. Y por lo tanto ahí uno tiene clarito si rindió o no rindió lo que se esperaba y si hubo alguna otra fuente de ingreso que sorprendió al alza, y si no ocurrió así, se aplica esta cláusula. Y creo que uno puede suponer que una próxima administración no va a estar ansiosa de desequilibrar las finanzas públicas. Entonces, si ve que se da este escenario, entonces aplicará no tendrá problema para aplicar esta cláusula que le va a permitir, cierto, aliviar las finanzas públicas en las magnitudes que señalaban de acuerdo a lo que está en el informe financiero. Dos cosas. Primero, a mí me parece razonable el mecanismo, y mi pregunta, ministro, tiene que ver con, primero, los órdenes de magnitud del gatillo, o sea, en el fondo de
si en el fondo el informe financiero y el menor gasto que se va a generar, ¿cómo conversa eso con la desviación con los ingresos proyectados? O sea, en el fondo aquí se dice vamos a gastar menos, ¿cierto? Que es lo que nos muestra el cuadro número 2 del nuevo informe financiero, pero ¿cómo eso conversa con los órdenes de magnitud de la eventual desviación? Y haciéndome cargo un poco de la pregunta del senador Macaya, pregunto si no será positivo tal vez. Lo único discrecional de la indicación es esa frase que está en el medio que dice que no sea compensado con otras fuentes de ingresos fiscales. Es como lo único que uno podría decir genera un poquito de ambigüedad. Lo otro, encuentro que está bien diseñado, hay un gatillo concreto. Entonces la pregunta es, porque en un extremo, tranquilidad, todos podemos conversar con mucha calma. Entonces, en un extremo está la postura del senador Macaya, que es que dejémoslo a todo evento, el aplanar la curva, de alguna manera, bajar el gasto, o sea que este eventual escenario conservador de ingresos lo apliquemos a todo evento. Ese es un extremo, ¿no es cierto? Después está el otro extremo, que en el fondo, antes de esta indicación, que en todo evento se haga el escenario un poquito más agresivo, si no ustedes quieren. Y esta indicación busca un punto intermedio, que es con lo que se plantea el Consejo Fiscal Autónomo, que es un gatillo, ¿no es cierto? Vamos a tener, por suerte, como en el cumplimiento tributario, que es una recaudación importante, no es cualquier ley, en 3 años más vamos a tener este informe, que lo hagamos condicional a aquello. ¿No será bueno, ministro, tal vez sacar la parte de las otras fuentes de financiamiento para eliminarle un poquito de incertidumbre al gatillo? Como para ponerlo más nítido entre uno y otro. Entender, si quieren volar esa parte, no tengo ningún problema. Lo que yo me planteo, sí, previamente, es ¿qué queremos? Lo que está haciendo cuando se agrega que si no se alcanzó a recaudar lo que la ley de cumplimiento tributario dijo que iba a hacer, se dice, en ese caso, habrá que aplanar las cotizaciones, salvo que hayan otras fuentes que permitan que eso no ocurra. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Aumentar el ahorro de los trabajadores aumentando las cotizaciones? Que para eso se aumentan las cotizaciones. Les recuerdo que aumentar las cotizaciones no es para perjudicar a los empleadores, es para aumentar el ahorro del carácter contributivo de los trabajadores chilenos. Entonces, la idea de postergar el alza, de aplanarlo, es porque dijo, chupaya, no me alcanzan las lucas, me quedé corto de la ley de cumplimiento tributario, salvo que tenga otras fuentes de ingreso. Qué bueno que tengo otras fuentes de ingreso, porque entonces no tengo que aplanar y le voy a aumentar más el ahorro más rápido a las trabajadoras y trabajadores chilenos. Por eso se introduce esta frase acá, que no sea compensado a través de otras fuentes de ingresos fiscales. Por eso que a mí no me incomoda este tema, pero entiendo que si a alguien le incomoda, no sé por qué le puede incomodar, porque ahí sí queda enfermo calzado en todo caso. Yo diría que no sea compensado a través de otras fuentes de ingresos fiscales nos permite señalar que queremos tener una estabilidad, una sostenibilidad en las cuentas. Pero bueno, son ideas mías. Presidente, quizás una solución intermedia dentro de la intermedia es que para evitar cualquier confusión respecto al tema de emisiones de deuda y qué sé yo, y pensando que hay componentes de ingresos que son más de carácter más eventual, claro, no permanente, que son ingresos que son fundamentalmente ingresos no tributarios, ¿cierto? El litio, cosas así, a lo mejor en lugar de hablar de otra fuente de ingresos fiscales, podríamos decir otra fuente de ingresos tributarios. Y con eso estaríamos enmarcados más dentro del sistema tributario, donde sí hay cosas que pueden, en la práctica pueden rendir más, y el comparador en ese caso está dado por las proyecciones que se hacen en el informe de finanzas públicas, donde se proyecta ingresos fiscales con su componente tributario y no tributario a 5 años plazo. No, lo que hace, para explicar bien, que me parece interesante lo que dice el ministro, es que en el fondo uno quiere que ingresos permanentes sean financiados con gastos permanentes, entonces en el fondo que es tratar de hacerse cargo de mejor manera lo que plantea el CFA, de que si es que los ingresos proyectados tributarios son menores a los que esperábamos, en el fondo aplanamos la curva, básicamente. No, si son mayores tienen un problema mejor, que puede hacer otras cosas sociales, no es la única no es la única necesidad social que tiene el país. ¿Ah? Perdón, me ha pedido la palabra la
la senadora yo me voy a hacer Rincón cargo de un... y después del senador Macaya. Me voy a hacer cargo de un comentario que hizo la ministra, que después el ministro le dijo que no nos diera ideas, pero ¿qué pasa si son mayores? ¿Ah? ¿Qué pasa si son mayores los ingresos? Si son mayores los ingresos, hay muchas necesidades sociales en el país. Pues, No, al es revés. la única necesidad social. Al revés, no. Presidente, si me permite. Ministra, sí. Creo que una buena solución esta propuesta de indicación. Creo que recoge porque en el fondo, más allá de que uno puede pensar qué pasa si son mayores, efectivamente hay altas necesidades públicas. Pero recoge de buena manera la preocupación porque en esta observación del CFE hay que recordar que la preocupación dice relación con esa parte del gasto fiscal. Como el Estado paga como empleador esta cotización, con este gatillo lo que se haría es lo que el ministro acaba de mostrar en el informe financiero sustitutivo. Hay un ahorro importante de menos gasto, o sea, como dijo, menos igual más, ya sea por motivo de la cotización como por efecto del menor ingreso tributario, dado la deducción como gasto necesario del aumento de la cotización. El tema es que esto es uno de los aspectos que se abordaron, porque los otros tienen harto que ver con lo que se ha estado conversando, pero vienen más adelante. Entonces, por eso planteaba, presidente, y permítame volver a ponerlo sobre la mesa, si fuera posible, que se pudieran exponer las demás, porque de verdad que permiten despejar muchos otros temas. Si no, no hay problema, pero creo que integralmente podría servir una visión más general. No sé, el día de ayer y todos tenemos la propuesta general, si no tenemos duda al respecto. Si lo que quiero es que vayamos uno por uno con los puntos del CFA, viendo cómo están en las indicaciones. Y ministro, la otra pregunta que dice sobre el orden de magnitud, en el fondo, de cómo, en el fondo, este gatillo, que baja un poco los costos, ¿no es cierto?, del Estado, conversa con las desviaciones posibles, porque pueden haber desviaciones y desviaciones en relación a lo proyectado. Entonces, ¿cómo calibraron bien el tamaño de este gatillo hacia la baja, en el fondo? No sé si me... Claro, en el fondo, me imagino que hay algún tipo de análisis de desviación y orden de magnitud. Son menores de 12 años, parece. En el máximo, son como 1,5 meses. Son 125 meses después de la publicación de la ley, que era como 10 años y 4 meses, algo así. Sí, porque se está sumando, o sea, el aumento de cotizaciones comienza desde el quinto mes de aprobar. Por eso son un número impar. Perfecto. Pero la pregunta que le dice como del orden de magnitud. Bueno, yo sí que ahí lo que significaría en términos de ahorro, o sea, dado que la ley de cumplimiento tributario tiene una recaudación proyectada, pero no todo está destinado a financiar la reforma previsional, lo que en el fondo se está haciendo es que respecto de diferencias de recaudación que pueden ser de diversa magnitud, pueden ir desde, no sé, pues desde 100% a 0%, se buscó una extensión del plazo que no fuera una extensión indefinida, ¿cierto? Porque la otra alternativa sería que se congelara todo y no subiera más la cotización o subiera a ritmo de, no sé, pues 0,01% por año, pero se pensó en una cifra razonable de mayor extensión de la transición. Yo, la otra pregunta, ministro, que viene en otra de las planteamientos del CFA, pero dado que estamos hablando de gasto, que yo creo que es como el grueso de esta indicación, o sea, de esta preocupación, que es como el gasto público asociado a esta reforma, que me han llamado muchos sostenedores de colegios particulares subvencionados. Yo sé que viene en otra parte de las preocupaciones, que son los gastos indirectos, si usted quiere, que genera esta reforma, ¿no es cierto? Vamos a aumentar la cotización y muchos de los colegios me han escrito ayer, oye, ¿cómo vamos a hacer para poder pagar, sostener los colegios? Entiendo que pasa lo mismo con eventualmente la atención primaria de salud, que son en el fondo gastos, porque aquí lo que está incluido en este informe financiero general del proyecto son todos los gastos directos que tiene el Estado en materia de empleador, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene un universo grande de empleados públicos que el Estado va a tener que, para mantenerle su sueldo líquido, va a tener que desembolsar un gasto mayor, ¿correcto?
Ahora, hay muchos de empleados públicos indirectos, podríamos llamarlo, que cumplen un rol público que se financian con subvenciones. Entonces, todo ese mundo no está en el informe financiero. Y por lo tanto, y son presiones que van a venir. O sea, vamos a tener probablemente a la vuelta de la esquina acá al ministro de Educación con todos los tipos diciendo, ¿sabe qué? ¿Cómo es posible que producto de una reforma de pensiones muy bien intencionada, bien diseñada, que yo la defiendo, además soy de los que cree que es una buena reforma de pensiones, vamos a tener en el fondo, y sabemos que en los colegios el 70% del gasto de la subvención es personal. Entonces, si tenemos que el 70% del gasto de la subvención es personal, en la práctica son empleados públicos o hacen un servicio público. Entonces, ¿qué se ha pensado en aquello? Porque está completamente invisibilizado, es como chutear la pelota para el córner diciendo aquí no hay un problema, que sí lo hay, efectivo, y cómo usted ve, yo sé que es una labor muy difícil del ministro de Hacienda, que es cuadrar todos los hilos, pero dado que estamos viendo gasto público, no sé si podremos hacer algo al respecto, porque creo que va a ser algo bien serio, que yo sé que yo llevo en el Congreso ya harto tiempo, estuve 4 años de diputado, ya llevo 7 de senador, y me ha tocado ver de estas presiones cómo vienen. Entonces, así como el Consejo Fiscal Autónomo nos advierte de posibles riesgos financieros para el Estado, creo que este es uno tremendo, que como que siento que, no sé si en la Comisión de Trabajo lo hablaron o no lo hablaron, estuvieron 6 meses viendo esta reforma, pero como somos la Comisión de Hacienda y nos corresponde ver los temas más fiscales, creo que este es un tema súper relevante. Ministro. Sí, presidente, cuando se tocó ese punto en las recomendaciones el listado de riesgo y recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, nosotros dijimos que a esto se le daría el mismo tratamiento que a los reajustes del sector público. Cuando se reajustan las remuneraciones del sector público, junto con incrementar las remuneraciones de los empleados directos del gobierno central, también se incrementan las subvenciones, el per cápita de la salud primaria, los aportes a las universidades, en fin, hay una larga lista. Entonces, ese es ¿Que incluye la subvención escolar de colegios también? Claro, también se modifica la subvención. Entonces, la idea nuestra es actuar de esa manera, donde eso está recogido dentro, cuando se habla de los costos directos para el gobierno, pues del aumento de la cotización, eso es parte de ese cálculo. Y la manera de implementarlo sería en las mismas leyes de reajuste, que como sabemos tiene una parte que es el reajuste propiamente tal y otra parte que tiene que ver con otros temas de personal del sector público. Entonces ahí donde se iría incorporando ese tipo de ajustes. No es necesario decirlo en esta ley, pero ese es el mecanismo a través del cual se implementaría. Si entiendo bien, ministro, para que quede bien documentado, usted me está diciendo que entonces en el informe financiero que tenemos a la vista están incluidos esos reajustes de las subvenciones y de la atención primaria, porque toda vez de que esos reajustes se hacen y están contemplados para el sector público, también están contemplados para las subvenciones, atención primaria, etcétera. Claro, en la fracción que corresponde a las remuneraciones dentro de las subvenciones, porque por ejemplo en el caso de la salud primaria, que lo que recuerdo más, el componente de remuneraciones es como el 60 y tantos %, en educación es como 80%. Es que eso sería una gran noticia, ministro, pero yo pensé que no estaba incorporado y que íbamos a tener un problema gravísimo asociado a esta bomba de tiempo. Y si usted me dice que esto está incorporado, yo me encantaría, no sé, si yo confío plenamente en su palabra, pero que la DIPRES también nos diga, miren, en el informe financiero esto está incorporado, se calculó de esta forma, porque me quedo tranquilo, o sea, es una gran noticia la que me está dando. Senadora Rincón. Sería bueno tener claridad de dónde está incorporado esto, en qué norma o en el informe financiero en dónde está. Y eso solo es respecto al sector público, presidente, porque obviamente tenemos un drama con las instituciones de educación o el sector salud no municipal o no considerado en esta programación. Solo como dato, a la Universidad Católica del Maule esto le significa $4 millones, ya, 4.000 millones. Y yo no sé si esto sumado a lo que se está evaluando y está el senador García, que entiendo que está en educación, en la modificación que se está viendo para el tema del crédito con aval del Estado, cuál es el impacto. Y hoy día venía una nota sobre eso en algún medio,
va a significar. Entonces yo creo que son temas que obviamente hay que tener encima de la mesa al momento de hacer esta discusión. O sea, a mí la información que tengo es que esto cuesta solo para los colegios 250 millones de dólares al año para poder mantener en el fondo los sueldos como están y lo que, sistema escolar. Entonces, esos son los cálculos que tengo aquí de un asesor mío economista que me lo hizo desde ayer hasta hoy día. Puede que estén equivocados, pero el orden de magnitud es grande. Entonces, lo que quiero entender, ministro, es que esos 250 millones de dólares estarían contemplados en el grueso del informe financiero que se nos está entregando de la IPRES, a través de, la forma de implementarlo es a través de la ley de reajuste de presupuesto todos los años, que va con el aumento, obviamente depende del IPC de cada año, pero que va con el aumento del sector público más el aumento de las subvenciones. Que obviamente sabemos que este reajuste, producto de esta ley, va a ser tremendo, porque en el fondo va a incorporar un aumento de el sueldo bruto para mantener, mayor a lo normal, para mantener el sueldo líquido constante, que eso es lo que los trabajadores van a exigir por lo bajo. O sea, presidente, esa es una de las razones por las cuales el incremento de la cotización previsional cuesta más que lo que cuesta el aumento de la PGU. Fue lo que explicó el ministro ayer, en dos oportunidades. No, si eso lo tenemos claro. Si lo que pasa es que una de las preocupaciones del Consejo Fiscal Autónomo, que no viene recogida, o por lo menos que no habíamos comentado, era justamente estos riesgos que vienen más adelante. Así que vamos, cuando lleguemos ahí lo vamos a poder profundizar. Pero en el fondo me alegra mucho saber que eso es así y simplemente pensé que no estaban incorporados y que íbamos a tener un problema político no menor por estas subvenciones que no estaban incorporadas. Sí, lo que pasa es que el Consejo Fiscal Autónomo además menciona otras situaciones contratistas del Estado, cosas por el estilo, pero eso ya, en fin, eso ya se ajusta de acuerdo a las condiciones del mercado, ¿no? Muy bien. Pasemos entonces al segundo punto, porque entiendo que el primero, perdón, secretaria. Entiendo que después vamos a votar ahí lo arreglado, pero vamos revisando uno por uno. No, pero es que yo propongo incorporar ese cambio al tiro, ¿estamos de acuerdo, no? Sí, claro. Ya, pues, entonces, pero no, si no estamos votando ahora tampoco. No, claro. Vamos a dar una segunda vuelta más rato. Así es, Eso. hay un acuerdo. Perfecto. Muy bien. Senador Insulza. Yo creo que en realidad un cambio como el que se está haciendo en todo el sistema de pensiones ciertamente provoca efectos en toda la economía nacional y en el sector público y privado también. Ahora, ¿hasta dónde podemos hacernos cargo de esos efectos? Yo tengo alguna duda, ¿no? Me parece que lo que se ha planteado aquí respecto a los colegios es cierto, pero seguramente hay otra cantidad de instituciones que se ven afectadas por un cambio que normal que no es un cambio menor. Entonces, la duda mía está. ¿Hasta qué punto? ¿Dónde nos vamos a hacer cargo de efectos indirectos? Yo le encuentro toda la razón. Le encuentro toda la razón y parte de la discusión que tuvimos el día de ayer es que y los expertos, todos los expertos estuvieron de acuerdo que era muy buena noticia que llegáramos a un acuerdo de aumentar el ahorro. Y todos los mismos expertos dijeron que esto iba a tener algunos costos en el sistema, si no es que no lo haya, y por eso hay que mitigarlo. Por suerte el diseño que se elaboró en la Comisión de Trabajo tiene algunos incentivos a la formalización, tiene elementos positivos. Y mi único punto, senador, es que aquellos ámbitos, porque todos los sectores, tanto la construcción, la minería, van a tener que hacerse cargo de sus mayores costos de esta reforma. Las pymes, afortunadamente, el ministro y el Ministerio de Hacienda ha hecho un gesto que también viene en las indicaciones sobre, una indicación distinta que ingresó por la Cámara, que tiene que ver con el régimen de las pymes. Pero mi punto era que en aquellas materias donde el empleador, directo o indirecto, es el Estado, eso hay que considerarlo. Eso es mi único punto y me alegra que esté considerado. Yo pensé que eventualmente no estaba en el informe financiero de aquello. Vamos al siguiente punto, ministro, que es el punto número 2, monitoreo integral de los riesgos fiscales del Gobierno Central y el FAP. Presidente, a ver, aquí el tema era cómo se monitorean los riesgos de fiscal del Gobierno Central en general y la medida de mitigación que se propone eran dos. Uno era hacer un estudio con un organismo internacional acerca de las mejores prácticas internacionales para abordar el desafío de una evaluación de los riesgos fiscales. Y luego se planteaba que el Fondo del Seguro Social hiciera reportes periódicos sobre su situación de flujo y patrimonial.
Esto último ya está contemplado en el proyecto, donde además de los informes regulares, los balances, las auditorías correspondientes, etcétera, está contemplado hacer este estudio actuarial cada 3 años. Entonces esa última parte podemos darla por cumplida. Y respecto del otro, en realidad nosotros no hicimos una indicación sobre esto porque la verdad es que encargar un estudio sobre cómo evaluar los riesgos del sector público en su conjunto nos parecía un poco ajeno al mensaje mismo que es sobre reforma previsional. Así que eso que para nosotros quedaría más bien como un compromiso político, donde eso lo incluimos en el último... ¿Ah? No, pero eso es otra cosa. No. A ver, estoy mirando el papel equivocado. Acá, en la letra G, que dice: se encargará un estudio de un organismo internacional sobre las mejores prácticas para evaluar de manera comprensiva los riesgos fiscales, incluido lo originado en instituciones del gobierno general que no integran el gobierno central, así como la difusión, análisis y mitigación de dichos riesgos. Pero, leído de esa manera, me parece que queda claro que escapa un poco al sentido de este proyecto, que está más focalizado en lo previsional, y por esa razón lo planteamos más bien como un compromiso político de llevarlo a cabo. Senador García. Presidente, perdón, a ver. En este punto 2 dice que independiente de ello, el Fondo Autónomo debe realizar reportes periódicos sobre su situación de flujo y patrimonial, incluyendo un foco en su nivel de deuda, etcétera. ¿Eso usted dice que ya está en la ley? ¿En el proyecto, perdón? El proyecto establece que naturalmente, tratándose de un fondo autónomo, tiene que hacer sus balances periódicos y que son balances auditados. Aparte de eso, está, ¿cierto?, los estudios actuariales cada 3 años, que hay todo un articulado para ese propósito. Ministro, yo tengo 2 inquietudes en este punto. Primero, que me estuve averiguando y consultando después de la presentación del Consejo Fiscal, que creo que ha sido un buen aporte, que la precariedad del Consejo Fiscal en términos de recursos financieros es tremenda. Tiene un presupuesto de 900 millones de pesos al año. Y creo que sí, que le vamos a poner como responsabilidad, que fue algo que planteó el señor Lago Peber ayer, entiendo, cuando estuvimos al CFA acá presentando, y de alguna manera hizo algún comentario la pasada sobre esta materia. Entonces, la pregunta que yo le hago, solo en materia institucional del CFA, ¿no podremos, en este proyecto de ley, dado que estamos dándole más atribuciones, fortalecer aunque sea en el margen al CFA para que tenga los recursos para hacerlo? O sea, entiendo que tienen, no sé si 5 o 6 funcionarios en total. Esa es toda y además de consejeros que ni siquiera son full time. Referencia al Banco Central, el Banco Central tiene un consejo que los consejeros son de exclusividad, tienen sueldos bastante importantes. En el CFA encuentro que sabemos las dietas que tienen, la fiscalidad que tienen. Entonces, si estamos tomando en serio este tema de responsabilidad fiscal y la magnitud del fondo que tenemos, 900 millones de pesos al año para una institución, o sea, centros de estudio tienen más que eso. Entonces, no sé si habrá espacio, ministro, para hacer un gesto en esta parte de que fortalezcamos un poquito el CFA en sus recursos humanos y financieros para que funcionen a la altura, no sé. Sí, presidente, ese tema es parte de otra... es la número 5, el riesgo 5, ¿cierto?, que habla de fortalecer tanto al Consejo Consultivo Previsional como al Consejo Fiscal Autónomo. Ahora, eso, digamos, como lo vimos cuando se discutió la reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal, en aquella oportunidad
se agregaron recursos, facultades, se modificó las dietas de los consejeros, se hicieron varias cosas que tenían que ver con fortalecer el Consejo Fiscal Autónomo. Eso, digamos, algo que se puede seguir profundizando, pero nos costaba encontrar una manera de incorporarlo acá en la ley misma. ¿Ah? Salvo que tuviéramos una propuesta muy concreta de aumentar la dotación en X número de funcionarios. ¿Ah? O sea, sí, en el informe financiero se incluyó lo que, digamos, surgió ahí de alguna conversación con el Consejo Fiscal Autónomo, que era de contratar un nuevo analista, y estaba mencionado en el informe financiero. ¿Ah? Pero cosas que vayan más allá de eso, tendríamos que tener alguna propuesta del Consejo para poder materializarla, lo mismo que para el Consejo Consultivo Previsional, porque aquí se mencionan las dos instituciones, en el punto 5. Senadora Rincón y senador García. Yo creo que ayer quedó claro como riesgo esto en la presentación que se hizo acá, y tal como en la reforma se está considerando, ¿no es cierto?, el aumento de la super, el aumento del IPS, el aumento de, hay otra institución, en el informe financiero uno venía, yo creo, en el fondo, perdón, el nuevo, perdón. Nosotros debiéramos considerar, como es una sugerencia además expresada en el ámbito de esta comisión, el aumento del Consejo Fiscal Autónomo. Podríamos perfectamente pedir que se llame al Consejo mientras tanto para ver cuáles son los requerimientos y subsanar eso, presidente. Creo que es de toda lógica. Senador García. Presidente, comparto lo que usted ha dicho, lo que ha dicho la senadora Jimena Rincón. Yo creo que lo podemos agregar en esta ley, pero también yo pido que nos hagamos cargo de lo que plantea en el llamado riesgo 5, lo que plantea el Consejo Fiscal, porque dice, se debe clarificar que también este Consejo Fiscal Autónomo tiene un rol respecto de los aspectos fiscales del Fondo Autónomo, aunque quede fuera del gobierno central. Yo creo que esto es súper importante que el Consejo Fiscal Autónomo, cuando nos viene a entregar sus informes, se refiera a la situación del fondo. Gracias, presidente. Y yo creo que eso no es ajeno a este proyecto de ley. No, sí, yo entiendo que el compromiso del gobierno es incorporar que el Consejo Fiscal Autónomo se manifieste sobre el fondo. Sí, lo que hablamos ayer sobre esta materia es que ojalá vaya más allá, y ahí está el compromiso del estudio, ¿cierto? Ahora, de cómo incorporar en el fondo otros ámbitos de supervigilancia de las finanzas del Estado de Chile, y ahí la preocupación del ministro que nos planteó era cómo hacer que efectivamente sea sobre los riesgos asociados a la situación fiscal del Estado en esa materia. La pregunta del senador García, me imagino si se puede ir un poco más lejos en esa parte, no solamente quedarse con el estudio. Yo no sé si está, porque no hemos logrado pasar de la indicación 1, estamos recién en la 2, pero ayer en el punto D, el ministro fue claro que dijo: se autorizará al Consejo Fiscal Autónomo para emitir una opinión sobre los estudios actuariales del FAP y las recomendaciones que éste haga para asegurar la sostenibilidad del fondo. Creo que ahí estaba recogida la inquietud del senador García. Sí. Indicación viene después. Indicación 5 en la página 4. Entonces, yo propongo que, bueno, no me propongo nada. Senadora Rincón. No quiero... Presidente, a lo mejor para evitar estos intercambios que son innecesarios, a lo mejor en vez de meternos a estudiar las indicaciones, que las pudieran leer todas y después empezamos a estudiarlas, porque así yo creo que sería bastante más rápido. Yo creo que, perdón, yo sinceramente creo que ya lo hicimos ayer todo, entonces yo tengo una visión de todas, todos tienen papelito y tienen todas, entonces creo sinceramente que es mejor que vayamos punto por punto subsanando las preocupaciones del Consejo Fiscal, porque honestamente ya hicimos eso ayer, entonces no volvamos a... Sí, pero las indicaciones se hacen cargo de los puntos del Consejo Fiscal, entonces prefiero por orden que mantengamos eso, porque si no al final nos vamos a... O sea, si quieren, nos vamos a orar más nomás, si quieren las leemos todas, si quieren, y vamos a volver al punto del Consejo Fiscal Autónomo. Bueno, si quiere, comente todas las indicaciones y después volvemos punto por punto. Bueno, dado que estamos ya en este punto, la indicación 5 dice asimismo el estudio actuarial final, esto se refiere al estudio actuarial que se hace cada 3 años
que lo hace el administrador del fondo, ¿no? El estudio actuarial final, o sea, una vez que ya pasó por un análisis externo, etcétera, deberá ser enviado al Consejo Fiscal Autónomo entre los 5 días hábiles siguientes a la celebración de la sesión del Consejo Directivo señalada en el inciso anterior. El Consejo Fiscal Autónomo podrá emitir una opinión sobre los efectos fiscales derivados del estudio actuarial final y sus recomendaciones, porque recordemos que de ahí se surgían recomendaciones sobre modificaciones de parámetros y plazos, que es con lo cual recogimos también la observación del senador Rincón, ¿ya? Debido al estudio actuarial final y sus recomendaciones, advertir riesgos y proponer medidas de mitigación. O sea, aquí está ligado específicamente al estudio actuarial que se hace cada 3 años. ¿Ya? Ahora, volviendo al punto anterior sobre fortalecimiento de las instituciones, no sé cómo se quisiera recoger, o sea, está planteado, por lo menos para el Consejo Fiscal Autónomo, hacer este estudio, encargar este estudio sobre cómo tener una evaluación comprensiva de riesgos. De allí se derivará, ¿cierto?, que le correspondería hacer al Consejo Fiscal Autónomo y los costos o los requerimientos de recursos que involucra eso. Pero cómo nos adelantamos a todo eso sin haber hecho el estudio está un poco desafiante. Luego, en el punto 3, revisar... Perdón, ministro, pero hay un... Perdone, no se me adelante tanto, porque el punto 2, que lo vamos a volver a ver en el 5, yo creo que sí, hay 2 componentes del compromiso suyo. Uno el estudio, y otro es que en esta ley queda la supervigilancia del fondo por parte del CFA, ¿no es cierto? Son 2 cosas distintas. Entonces, yo creo que la precariedad del CFA es hoy día. O sea, independiente de esto, creo que la precariedad... Entonces, yo lo que propongo, si usted está de acuerdo, es que, dado que vamos a seguir en la tarde sesionando, ¿por qué no el intertanto nos comunicamos con el CFA y vemos cuáles son eventualmente los requerimientos actuales con el componente del FAP? No con el estudio, que eso será un requerimiento mayor, pero dado que tenemos hoy día la facultad nueva que le vamos a dar al CFA en esta materia, ¿por qué no de aquí a la tarde llegamos con ese requerimiento, le preguntamos, lo podemos oficiar desde la misma comisión, o le pueden preguntar a usted directamente, y llegar con eso resuelto en la tarde? No veo mayor problema en aquello. Una precisión, presidente. Ministro. El Consejo Fiscal Autónomo, su función no es supervigilar. Su función es emitir informes respecto de temas fiscales, ¿ya? Entonces, por eso es que en esta indicación está ligado a emitir informes sobre el estudio actuarial cada 3 años. Entonces, para que tengamos claro esa parte, porque si no ya empezamos a modificar el mandato institucional. Estamos clarísimos, y lo que le he planteado yo es que creo que hoy día, para poder hacer esos informes, hacer todo su trabajo, creo que tienen una situación hoy día precaria, desde el punto de vista de los recursos financieros que cuentan. Entonces, la solicitud que estoy haciendo es directamente sea a disposición del Ejecutivo para revisar eso de aquí a la tarde. Efectivamente. Tienen 4 funcionarios hoy día. Senador Jesús, eso no creo que corresponda a esto, presidente. Son muchas las funciones que tiene. Esa es una institución que en este caso, por cierto, está involucrada, es necesario, pero de aquí a que vamos a reestructurar y poner más fondos y todo lo demás al Consejo Fiscal Autónomo, yo por lo menos no creo que sea pertinente en la discusión de la ley de pensiones. Senador Rincón. A ver, el micrófono, señor Jesús. Ayer fue un punto en esta comisión ese tema. Sí, fue un punto. No financiamiento del fondo. El que el Consejo Fiscal Autónomo pueda, con las capacidades que tiene, emitir opinión. Aquí le estamos diciendo, en una indicación del Ejecutivo, que el Consejo Fiscal Autónomo va a emitir, dice, un estudio actuarial final y sus recomendaciones, advertir riesgos y proponer medidas de mitigación. Entonces yo no sé cómo lo va a poder hacer con los funcionarios que tiene, y lo que estamos diciendo, y nos dice el ministro, yo no estoy en condiciones de decir cuántos necesita, lo tiene que decir el Consejo, y el presidente lo que dice es preguntémosle al Consejo cuáles son las capacidades que le faltan, no sé cuál es el problema. Ministro. Aquí es donde probamos, ¿cierto?, cuando hablamos de presupuesto y cuando lo practicamos, ¿ah? Entonces, hay que recordar que el punto 5 se refiere a algo muy específico. El punto 5 se refiere a el rol del Consejo Consultivo Previsional
Y el Consejo Fiscal Autónomo de hacer análisis de suficiencia del monto de la PGU, elaborar una propuesta de aumento que será analizado por el CFA. Esto es algo que se hace cada 4 años, de acuerdo a lo que está en el proyecto. Y a eso le hemos agregado, ¿cierto?, lo que la indicación que acabamos de leer, que es el emitir una opinión respecto de un estudio actuarial que se hace cada 3 años. ¿Ya? Eso me parece que en términos de requerimiento de recursos involucrará algo, pero por supuesto una cosa muy distinta de eso es cuántos recursos necesitaría el Consejo Fiscal Autónomo para una redefinición o una ampliación mucho más significativa de sus funciones, que es el tema que está en el punto 2. ¿Ya? Entonces me parece que si le vamos a preguntar lo primero, la verdad es que las cifras que vamos a tener no van a ser muy significativas, porque algo que se hace cada 4 años, cada 3 años, no requiere un ejército de funcionarios. Pero por supuesto lo podemos incorporar, le podemos pedir que haga ese análisis y lo incorporamos acá. Pero separémoslo del análisis de ampliación de las funciones hacia otros temas, que va a ser parte del estudio que comentaba antes. Entonces estamos de acuerdo, porque yo lo que estoy diciendo, y en la línea de lo que usted dice, es que yo creo que hoy día el Consejo Fiscal Autónomo ha venido cumpliendo un rol positivo, y de hecho creo que usted como ministro de Hacienda ha hecho muy buen uso de ese intercambio con ellos. Y yo lo que investigué, porque me ha tocado meterme muy a fondo en este tema, es que tienen una situación precaria independiente de esta ley. Y no son muchos recursos. No estamos hablando de un cambio que vaya a mover la aguja en nada. Pero sí creo que si es que queremos tener instituciones sólidas, aprovechemos que estamos hoy día dando una atribución en el margen, que es verdad que cada 4 años, pero que es relevante y de un orden de magnitud importante, para que hagamos ese gesto de fortalecer con recursos que no van a ser, como usted bien dice, no van a ser un ejército de funcionarios. Ya entiendo que tienen 4 o 5 analistas. Es todo lo que tiene. Entonces, yo lo que pido, es, como decía la señora Jiménez Rincón, que de aquí a la tarde le preguntemos algún requerimiento que probablemente va a ser en el margen y que podamos incorporarlo, así como lo hicimos en el IPS. Hay varias otras instituciones que en este proyecto de ley se están actualizando de buena manera. Pero creo que también el CFA puede ser, y fue planteado por el señor Lago Weber ayer cuando planteó este punto, y no creo que sean montos muy sustantivos. Entonces, si hay acuerdo en aquello, podemos preguntarle, y en la tarde eventualmente seguimos con este tema. Mi comentario a propósito de esto fue que estaba en categoría de riesgo. ¿Ah? Y me pareció que entre la recaudación tributaria de la ley de cumplimiento, ¿ya? Mencionó un diario de su región. No, es que no es un riesgo. O sea, no es que un riesgo. Es que por lo último, y si son riesgos, podríamos clasificar los riesgos, porque identificaron 11 riesgos, y yo no terminé de hablar cuando se lee que esto iba a hacer las noticias, iba a ser ahí 11 riesgos, y así fue, pues. 11 riesgos. No los pauteos, es que son predecibles, que es distinto, ¿ya? ¿Ah? Eso, somos todos predecibles, la verdad. Ya, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí entonces? Le ponemos más lucas. Le vamos a consultar al Consejo Fiscal Autónomo cuánto personal requiere para cumplir esas funciones específicas que se le agregan. ¿Ya? Con eso entonces tenemos cubiertos los puntos 1, 2 y 5. Exactamente. Entonces vamos al punto 3. Vamos al punto 3. Revisar el rol del Fondo de Reserva de Pensiones como instrumento de apoyo al financiamiento de obligaciones fiscales previsionales. Ya, entonces en este punto recordemos que en la ley de presupuesto, dentro del protocolo de la ley de presupuesto se incluyó el tema de estudiar o proponer una política para recapitalizar el Fondo de Estabilización Económico-Social, pero eso quedó en el protocolo. En el articulado de la ley de presupuesto, lo único que quedó fue lo que mencionaba ayer la senadora Rincón, que era que de los saldos de caja, ¿cierto?, o de la caja que estaba en los servicios públicos, había en ese artículo 44 un mandato para hacer una revisión sistemática, y que de eso, de lo que fuera esos saldos, por así decirlo, ociosos de caja, se trasladaran al FES. Entonces, en lugar de mantener ese compromiso, este tema a nivel de compromiso político solamente,
lo que proponemos es agregar un artículo 47º transitorio nuevo que dice lo siguiente: en el plazo de 180 días contado de la publicación de esta ley, se ingresará por mensaje una iniciativa legal que modificará la gestión fiscal del Fondo de Estabilización Económico y Social, creado por artículo 10 de la Ley 20.128 y del Fondo de Reserva de Pensiones, creado por artículo 5 de la misma ley, con el fin de alcanzar una meta para el nivel en régimen para ambos fondos. ¿Ya? Entonces, aquí estamos matando dos pájaros de un tiro, ¿cierto? Por un lado estamos dejando como una obligación legal lo que se había planteado como un compromiso político en la ley de presupuestos para el FES, y además le estamos agregando el Fondo de Reserva de Pensiones, que es lo que nos plantea acá el Consejo Fiscal Autónomo. En la página 10. La indicación número 10, que es la última. En el fondo aquí está transformando en materia de ley el compromiso que se había adquirido en el protocolo de presupuesto, ¿no es cierto? Y además se le está agregando en el fondo de reserva. Exactamente. O sea, en el fondo... Si lo único que hay que plantear en esto, pero es tarea de ustedes, así que les va a tocar verlo, es que en el caso del FES, el Fondo Monetario Internacional ya hizo un estudio más o menos sobre el objetivo, que entiendo que es de 5 a 7 puntos del PIB, eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. En cambio, el cambio del Fondo de Reserva de Pensiones, entiendo que todavía no hay como un criterio muy elaborado sobre lo mismo. Entonces, si nos pudiera comentar más o menos, o sea, hay más trabajo por hacer, me imagino, en el análisis de lo que se va a incorporar en esta ley, pero si nos pudiera comentar un poco cómo ve esas dos dimensiones. Sí. Presidente, justamente por esa razón es que acá en este artículo se habla de alcanzar una meta para el nivel en régimen de ambos fondos, ¿ya? Y por lo tanto lo primero que hay que hacer es hacer ese análisis. Yo he hablado con... Yo por su cara, lo del FMI parece que ustedes no son los órdenes de magnitud que estima necesario. Con los funcionarios, con los especialistas del fondo, y reconocen que en realidad fue una cuestión muy así al ojo en su momento. Porque la verdad es que fondos como el FES en el mundo existen solamente en 10 países. ¿Ah? O sea, en general los fondos soberanos no son fondos para operar en el ciclo, sino que son fondos para generar ahorros de largo plazo. ¿Ah? El fondo noruego, ¿cierto?, que es para compartir los beneficios del petróleo en el Mar del Norte, los fondos que tienen los países árabes, pero todos esos son fondos intergeneracionales. Entonces, fondos que operan en plazos más cortos hay en muy pocos países, todos los demás con niveles de desarrollo menor al nuestro y con montos bastante menores de lo que tenemos nosotros. Entonces, eso significa que hay que hacer un análisis mucho más fino que ese orden de magnitud que se dio en esa oportunidad, sobre todo considerando además que la definición para el FES es que actúe como una fuente de financiamiento de corto plazo en la medida que el país pierda el acceso a los mercados de crédito. Nosotros nunca, o sea, digamos desde el 90 hasta ahora nunca hemos perdido el acceso a los mercados de crédito, incluso en momentos de crisis, etcétera. Y por otra parte, ¿cierto? Perder acceso a los mercados de crédito significa que uno pierde espacio para endeudarse. Pero como Chile tiene grado de inversión, tiene un acceso a los mercados que es mucho más expedito que otros países. O sea, en América Latina, la gran mayoría de los países no tienen grado de inversión y por eso dependen mucho más de los organismos internacionales, tienen menos espacio para financiarse emitiendo bonos para los mercados. Entonces, ese análisis tiene que tomar en cuenta el estatus de crédito del país, ¿no? Entonces, es el tipo de análisis que hay que hacer ahí. Y en el caso del Fondo de Reservas de Pensiones, ¿cierto? Lo que se requiere para determinar, para dimensionar a lo que se quiere llegar, es con esta reforma ya aprobada, es determinar qué rol va a jugar el Fondo de Reserva de Pensiones
en relación a un sistema de pensiones funcionando con estas reglas. Entonces, eso es algo que requiere hacer un estudio. A partir de ese estudio se determina un nivel, una meta a la cual se quiere llegar y luego un procedimiento para llegar a ella, porque no vamos a poder reproducir el contexto en el cual se crearon estos fondos. Estos fondos se crearon cuando Chile tenía 0 deuda y ya no teníamos nada que prepagar. Entonces, estamos hablando del año 96, 2006 por ahí. Ahí es cuando se crearon los fondos y se aportó el grueso de lo que hoy día tienen. Entonces, para evolucionar a futuro, uno tiene que tener un mecanismo probablemente más gradual en que va aportando año a año, para que tampoco sea lo que comentamos en su oportunidad, usted seguramente se acuerda, presidente, para que no cometamos el error de endeudarnos para alimentar el fondo y perder todo el spread, tener que pagar todo el spread. Puede ser un pésimo negocio. Sí, un pésimo negocio. Y por eso le pregunto un poco de pedagogía sobre cómo se imagina en este contexto el rol de este fondo, que probablemente es distinto al que tenía el 2006. Entonces, dado que de aquí a 180 días después de la ley va a venir, ¿cómo se imagina, sobre todo el rol en sí mismo, más allá de la magnitud, que no quiero que se comprometa con una meta ni mucho menos, pero un poco de pedagogía para quienes nos escuchan sobre el rol de este fondo en este contexto, esta gran reforma de pensiones que estamos haciendo? Dado que el Fondo de Reserva de Pensiones es un fondo intergeneracional, ¿cierto? Uno debería ponerse en escenarios que no son los del próximo año, los próximos 10 años, sino que probablemente los próximos 25, 30, 40 años. Y casos en los cuales haya algún tipo de evento o escenario que requiera un aporte de este fondo. Muy bien, entonces yo por lo menos en términos del punto 3, no sé si habrá alguna otra consulta, pero comprendo de que queda bastante bien resuelto la inquietud del CFA, de hecho incluso mejor de lo que tal vez algunos habrían esperado, toda vez que queda en la ley, no en un protocolo, porque la otra opción era hacer un complemento del protocolo incorporando este fondo de reserva de pensiones, y quedó mejor aún, quedó en la ley. Creo que daba más certeza a todos. ¿Correcto? Señora Rincón. Solo una pregunta al ministro por su intermedio, presidente. A raíz de lo que él dice de sus conversaciones con los funcionarios del FMI, de que ellos habrían dado un número que no recuerdo bien cuál fue la expresión del ministro, pero que no era tan correcto, voy a decir eso. ¿Cómo vamos a fijar cuál es el porcentaje que debiera tener o cuál es el monto que debiera tener cada uno de estos dos fondos? ¿Se va a encargar algún estudio? Porque yo creo que eso debiera ser lo correcto para... A ver, yo creo que ha quedado demostrado que gracias a los ahorros que teníamos en estos fondos pudimos enfrentar situaciones complejas como país. Y yo creo que todos convenimos en que obviamente queremos repoblar los fondos porque no es deseable que estén en el nivel que están hoy día. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Va a existir algún tipo de encargo de estudio a alguien para poder saber cuál es la dimensión que tiene que tener? ¿Cuándo sería ese estudio? ¿Quién tiene la obligación de encargarlo? Porque aquí está claro que el plazo para que entre, ¿no es cierto?, o cuando se tenga que ingresar la ley, la discusión de la ley. Pero ¿cómo vamos a saber eso otro que creo que es parte de lo que debiera contemplar la modificación? Sí, presidente. Bueno, eso ministro, obviamente el encargar los estudios sería una responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Y cuando se presente la propuesta, tal como está acá, ¿cierto?, ese será el material de respaldo para justificar la propuesta que se haga. Muy bien. Vamos al punto 4 entonces, ministro. Sí, el punto 4, presidente, no tiene correlato en las indicaciones, porque está referido a metas de balance estructural a mediano plazo más allá de la actual administración. ¿Ya? Entonces ellos argumentan que debería haber metas de superávit en el balance estructural. Recordemos que ¿cierto? En el actual gobierno la meta de balance estructural termina en el 2026 con un 0,5%, con un menos 0,5%. Ellos plantean que debería haber metas de superávit estructural para los años siguientes.
Pero eso es una facultad que va a tener el próximo gobierno, a través del mecanismo que ya está establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que mediante un decreto que determina las metas de política fiscal durante esa administración. Así que... ¿Puedo compartir una reflexión al respecto? Yo entiendo su punto, ministro, pero yo creo que el gobierno, con el esfuerzo que ha venido haciendo, que yo valoro sobre todo lo que se hizo el primer año, que quiere decir un esfuerzo de ajuste no menor, y que yo creo que un patrimonio que ha tenido Chile en los últimos 30 años de tener cuentas fiscales ordenadas, que nos permitió en medio del COVID poder tener recursos, o sea... Entonces yo, entendiendo su punto en esta materia, quiero hacerle una sugerencia, nomás que puede usted tomarla o no, pero yo creo que no es tan descabellado pensar de que eventualmente Hacienda haga una simulación propuesta a futuro de convergencia, independiente de quién sea el próximo gobierno, e independiente de que la próxima administración verá o no si es que se compromete a esos estudios de convergencia. Y creo que además el gobierno actual, que usted le ha tocado liderar en materia fiscal, ha hecho esfuerzos. Es verdad que hemos tenido discusiones sobre la proyección de ingresos, a veces las metas no se han cumplido todo lo que uno quisiera porque los ingresos no se han dado de la manera que uno esperaba. Este año tenemos gatillos de recortes de gastos en caso de que los ingresos sean distintos a lo esperado. Entonces, yo creo que hay una cierta tradición y una cierta preocupación de su cartera suficientemente consistente como para que una proyección de futuro, de hoja de ruta, no sé si sea visto como algo hostil por una futura administración, sino que puede ser visto como una sugerencia que además ordene un poco la discusión. La tentación de cualquier gobierno que llega es tratar de siempre gastar lo más posible, siendo sujeto al tratar de ser sustentable, ¿no es cierto?, y tener un prestigio en materia de cuentas fiscales. Entonces, yo se lo planteo como una reflexión, no sé qué opina usted al respecto, o si cree que es cruzar una línea. No sé si existen otras partes del mundo donde efectivamente uno pueda tener miradas más largas de convergencia independiente de que, claro, el ciclo político es muy corto. En Chile dura 4 años. Antiguamente teníamos presidencia de 6 años. Yo encuentro que no eran tan malas cuando duraban 6 años, más allá que a algunos les gusta que sean periodos más cortos. Le tocó a su padre ocupar ese privilegio, señor Lagos Weber. Sí, lo que ocurre es que antes los presidentes duraban 6 años, entonces en 12 años alcanzaba para 2 presidentes, ahora duran 4, y en los mismos 12 caben 3 presidentes. Esa es la razón de fondo, yo creo que Europa es eso. ¿Sí? Lo yo. A ver, pues, pero puede que alcance para menos para el país, eso sí, claro. No importa el país más de que a quién le toca ocupar el asiento. Yo tampoco, imagínense, pero bueno. Entonces, pero vuelvo a la pregunta, ministro, que en el fondo usted da una explicación que me parece del todo razonable, respetuosa de la próxima invitación, pero ¿no será bueno levantar un poco la mirada y decir en esta trayectoria que usted mismo se ha autoimpuesto en esta administración, que esa trayectoria siga con algún tipo de supuesto? Y que además que lo hagan compatible con la reforma que estamos aprobando, porque en el fondo no tendría sentido si no. Sí, presidente, en otros países... O sea, lo que yo conozco es que este es un tipo de análisis que lo hacen los consejos fiscales, no lo hace el Ejecutivo, no lo hace la Administración. Hay países que van más lejos todavía, donde el equivalente al Consejo Fiscal hace una evaluación de los programas de los candidatos para determinar qué es lo que implican en términos fiscales. ¿Ah? Lo hace la Oficina del Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, se hace también en... no estoy seguro si lo hace. Sí ocurre en Países Bajos, por ejemplo. Eso sería interesante. No, en Honduras no lo hacen. Pero efectivamente es más propio de un consejo fiscal que de la administración. ¿Y se podrá pensar en este estudio que usted mencionó en el punto 2 del Consejo Fiscal que eventualmente se le dé ese mandato? O sea, usted dijo que iba a hacer un estudio con la DIPRES para ver el ámbito de acción del Consejo Fiscal Autónomo, ¿cierto? ¿No será positivo quizás en ese mismo estudiado que no podemos andar reformando el CFA todo el tiempo y estamos... Sí. No estoy seguro que esté impedido de hacerlo. Tendríamos que revisar ahí el articulado de la ley del Consejo Fiscal.
Pero habría acuerdo en caso de que pudiera haber un espacio mejor ahí, ministro, para que lo evaluemos, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces ya pasamos al punto número 4. Sí, el ya 5. Ya vimos el 5. Está. El 6 también lo vimos. ¿Podemos recordarle el 6? El 6 es el que planteó usted, presidente, que se refería al el efecto del aumento de la cotización previsional sobre la educación, sobre el sistema educacional, la salud primaria, etcétera. El 7 era evaluar los efectos macroeconómicos y derivado de los efectos macroeconómicos, los efectos fiscales indirectos. Acá en este punto lo que nosotros explicamos es que justamente presentamos antes de ayer ese análisis macroeconómico que lo construimos usando el modelo que desarrolló el Banco Central para este propósito. Así que en realidad esto ya está hecho. Porque aquí dice, se sugiere utilizar un modelo de equilibrio general para realizar evaluaciones periódicas sobre el impacto de la reforma. Eso, por lo menos para efectos de la actual etapa, eso ya se hizo. Ahora, lo que yo entendí es que la propuesta del CFA es que se presente periódicamente y que la DIPREI y el CFA puedan usar esos resultados para sus modelos fiscales. Yo creo que eso claramente mejoraría las proyecciones fiscales y no creo que se debiera ser problemático hacerlo anualmente. O sea, eso entendí de lo que... Y que no sé si está recogido todavía. O sea, a mí me parece que esto es algo como de sentido común, pero no sé cómo se quisiera recoger. ¿Le parece que en la misma consulta que hagamos en el intertanto hasta la tarde con el CFA a ver si es que hay alguna precisión que se pueda mejorar? Pero yo creo que no hay ninguna diferencia de fondo, aquí estamos todos de acuerdo, pero podríamos consultarle al mismo CFA si es que se le ocurre alguna formulación, ya sea de compromiso político o de algún articulado. O sea, aquí, presidente, quizás lo que uno podría hacer es algo más parecido a lo que incluimos en cumplimiento tributario, que es que ahí se compromete una evaluación anual del avance de la reforma, que incluya sus efectos macroeconómicos y todas esas cosas. O sea, eso es lo que así quizás uno lo podría recoger. Si se quiere incorporar algo de ese tipo, perfecto, podríamos agregarlo. ¿Y le parece que en el intertanto de aquí de la 1:30 a las 3 podamos... Sí, yo sé cómo termina ahora, pero en el fondo por eso, que de aquí a la 1:30 a 3 podamos con el Consejo Fiscal o con ustedes mismos ver alguna redacción para este tema? Sí. ¿Perdón? Que le propongo que, dado que estamos terminando la primera parte del día y a las 3 seguimos, en el fondo que en este intertanto podamos buscar alguna redacción para ver cómo abordamos este punto. Ok. Ya. Después el punto 8, que es de gobernanza del FAP. Aquí, como se recordará, lo que se comprometió es modificar el mecanismo de nombramiento de los consejeros para asimilarlo a lo del Consejo del Banco Central. Eso está incluido en la indicación número 2, que está contenida en las páginas 2, 3, 2 y 3, ¿ya? Donde se señala que el Consejo Directivo estará constituido por 5 consejeros designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado. Para la designación de los consejeros a que se refiere el inciso precedente, el Presidente realizará una aprobación unipersonal al Senado, quien se pronunciará respecto de cada propuesta de manera separada. El nombramiento de los consejeros se formalizará mediante uno o más decretos pedidos por el Ministerio de Hacienda. El presidente deberá proponer al Senado él o los candidatos en cada proceso de renovación según corresponda al número de consejeros a renovar antes de 2 meses de la expiración del plazo de duración de los consejeros salientes. En el caso de que el Senado no se pronuncie,
Los consejeros salientes podrán permanecer en el desempeño de sus funciones hasta el nombramiento de sus reemplazantes. El nombramiento de los consejeros se deberá velar porque la conformación del consejo directivo sea paritaria, y la función de consejero no será delegable, como tampoco las obligaciones, facultades y responsabilidades que emanan de dicha designación. Luego se hace una indicación al artículo 37 del proyecto, donde señala que los consejeros durarán 6 años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos para un nuevo periodo consecutivo por una sola vez. Se renovarán por parcialidades según el procedimiento establecido en el artículo 35 que acabamos de leer. Después, en el artículo, se hace una indicación al artículo 41, que es las causales de término, ¿cierto?, del nombramiento de un consejero, donde se reemplaza la letra A por A, expiración del plazo por el cual fue nombrado, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto, artículo 35, que es la renovación, y luego en la letra B, para reemplazar el inciso final por si quedare vacante el cargo de un consejero, el presidente de la República procederá a la designación de un nuevo consejero mediante una proposición unipersonal sujeta al mismo procedimiento y es nombrado por el tiempo que falta para completar el periodo del consejero saliente. Luego hay una indicación en el artículo 51. No, esto ya es otra cosa. Ya, llega hasta ahí. Hasta ahí. Ya, entonces acá, ¿cierto?, lo que se hace es reemplazar la propuesta que había originalmente, que era, ¿cierto?, el nombramiento de un consejero con 4 consejeros nombrados por el presidente de la República y renovados de a parejas, y un consejero presidente nombrado directamente por el presidente de la República, que es la fórmula de la CMF, esa es la fórmula de la CMF, ¿ah? Por esta que es la del Banco Central, ¿ah? Ministro, yo creo que aquí vamos a tener bastante acuerdo, así que yo lo que he visto por los expertos, en general lo planteó Rodrigo Vergara ayer también, la necesidad de esta modificación. Le propongo que a las 3 de la tarde partamos con este punto, que creo que nos vamos a despachar rápido, y que en este intertanto... Sí, pero es que yo creo que solamente profundizar después de las 3 el tema de la institucionalidad misma del FAP. O sea, en el fondo, el Consejo está perfecto, pero que nos explique brevemente lo que hay debajo del FAP para entenderlo un poco mejor, y avanzamos. ¿Les parece? Entonces continuamos a las 3 de la tarde, ministro. Y gracias a todos los colegas. Ya.